Pues bueno, buenos días chicos, chicas. Es temprano y voy a hablar un poco de lo que es la estandarización del lenguaje, del pensamiento, ¿no? Y lo que da origen justamente a la existencia, ¿no? Eh, Todo tipo de lenguaje se genera a partir de un pensamiento, ¿no? Entonces, en el momento que interactuamos con palabras, ¿vale? Lo que estamos haciendo es generar un patrón de vida. ¿Qué significa? Que estamos juzgando qué sería la forma de vida correcta en función a un colectivo que decide en función de una masa crítica que decide evidentemente mmm, perdonad, que decide evidentemente en función de ese pensamiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuanto más personas utilicen repetitivamente un tipo de pensamiento, generará un tipo de comportamiento, un tipo de vida, ¿no? Por lo cual eso genera un patrón de existencia, ¿vale? Que determina cómo el ser humano debe de vivir, ¿no? Entonces, cuando hay personas que por composición mental piensan de la misma forma, ¿vale? Lo que se da es justamente la estandarización de un proceso. Quiere decir que justamente cuando muchas personas utilizan un pensamiento, ¿vale? Eso genera materia, ¿vale? A partir del lenguaje y eso genera la vida. Entonces, valores como por ejemplo amor y odio, ¿vale? Son composiciones emocionales que reestructuran el que la funcionalidad atómica de cada ser, ¿no? Nosotros estamos creados a base de átomos, ¿no? Entonces, bueno, día de hoy se habla de los quarks, ¿no? Pero eso es justamente lo que define a cada persona en función de cómo está interactuando con el lenguaje, ¿no? Entonces, cada pensamiento lleva una vibración que vosotros habéis decidido vibración. Unos dicen elevado, otros dicen más bajo. No es que sea elevado ni que sea más bajo. La vibración simplemente es una composición de un elemento que es un pensamiento o una intencionalidad, una emoción, ¿vale? O un tipo lo he hecho, o emoción o pensamiento que determina el qué por valor colectivo, qué sustancia, ¿vale? De qué está compuesto ese pensamiento o esa emoción. Lo que quiere decir que hay un patrón de informativo, ¿vale? Que estructura lo que es un pensamiento o que estructura lo que es una emoción, ¿no? Entonces eso colectivamente, ¿vale? Lo que hace es que genera potencialmente lo que llamamos existencia. A día de hoy la existencia, ¿vale? Es producto mucho del inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que justamente un inconsciente que empieza a emerger significa que está llevando el peso de qué, de lo que es la vida. Por lo tanto, es efecto de un coeficiente colectivo que está dañado. ¿Por qué? Porque ha estado en la línea del tiempo prohibido, sometido y negado. Y ante la negación, lo que hace la gente es que ya no es tonta. ¿Por qué? Porque cada vez hay personas que son más sabias y entienden cómo funciona el universo creador, ¿no? Entonces cada vez hay mayor sabiduría en el sentido de mayor conocimiento, pero son cosas diferentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento es la aplicación simplemente de formaciones intelectuales volátiles que están supeditadas a una forma de pensar, por lo cual está condicionada a saber sobre una materia en especial. Si tú evidentemente sacas a esa persona de esa materia, lo que pasa es que carece de formaciones mentales, conocimiento, intelectualidad sobre ese tema. ¿Y qué pasa? Que pierde su sustancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque su sustancia se ha generado a partir de la intelectualidad, del conocimiento. En cambio, la persona que es sabia
es una persona que ha vivido. Entonces, la vivencia proviene de qué? De diferentes formas de existencia que tú has vivido, y en la observación de cómo funcionan los fenómenos, ¿vale? Puedes justamente el obtener información, pero ya no supeditada a qué, a un conocimiento intelectual que te diga que tú eres un erudito en determinada materia, sino que un erudito se ha hecho en base a qué, en base a un conocimiento. En cambio el sabio se ha hecho en base a una vivencia de observación. ¿Y cuáles son las mejores vivencias de observación a día de hoy? Justamente los seres, la naturaleza, ¿vale? La naturaleza y el núcleo del universo, cómo el universo genera vida, ¿no? Entonces, si entendemos esto, ¿vale? Veremos que somos justamente, si eres el efecto de un colectivo, no estás operando conforme a qué, a un motor de cambio que permita que una mejor vivencia, ¿no? Así me encuentro yo a día de hoy, justamente, que muchas causas de existencia son producto simplemente de lo que el ser humano ha hecho con el lenguaje, ¿no? Así estandarizan conceptos, ¿no? Y por ejemplo, hoy estoy en un pueblo de Castilla-La Mancha que está muy cerquita de Requena. Esto no tiene nada que ver justamente con, por ejemplo, creéis que la maldad, ¿vale? La maldad no tiene nada que ver con la sabiduría y tampoco tiene nada que ver con la inteligencia. Quiero decir, justamente la maldad viene de qué, del condicionamiento humano a que haber ejecutado el mal sin saber. Sin saber es justamente comprometido a causas que él no sabía, por lo cual se ha condicionada a una forma de operar, ¿no? Yo me encuentro justamente, dependiendo de dónde me desplace, ambientes que son más tranquilos y ambientes que evidentemente son más complejos, ¿vale? Ciudades, centros donde realmente hay mucha densidad, ¿vale? Generan que sitios urbanos generan pensamientos de miedo, de impotencia, de estrés, de una serie de causas que justamente el ser humano, ansiedad, es efecto. ¿Por qué? Porque no ha sabido operar y está en comprometida con causas que evidentemente no le arrojan nada de felicidad. Entonces, a día de hoy, los pueblos son ciudades que son pequeños núcleos urbanos donde evidentemente su forma de vida es mucho más tranquila, pero como carece de medios de existencia, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Vivir del campo. Evidentemente hay muchas personas que ya no desean vivir del campo, ¿no? Que no, ¿por qué? Porque justamente es muy esclavo. Entonces el ser humano tiene que disponer y utilizar las capacidades que tenga de una forma u otra para ser un modelo en la cual la base del sistema se base en felicidad. Si la base del sistema no está basada en felicidad, no será ecuánime. ¿Qué quiere decir? Un sistema político o social en la cual se rige por el sistema económico, se rige por la causa de felicidad. La causa de existencia es el valor del dinero. Ya lo dice, económico es el valor del dinero, por lo cual un sistema que esté basado en la ley de oferta y demanda nunca será justamente un sistema de felicidad. ¿Por qué? Porque compromete al ser humano a no ecuanimidad. ¿A qué quiere decir eso? Que evidentemente los seres no somos iguales, sino que somos de diferente composición. Por lo tanto, está generando patrones de exclusión social, por lo cual evidentemente vulnera la disponibilidad de la vida y el simplemente hecho de existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque compromete su propio bienestar, ¿vale? Por lo tanto, todos los sistemas que estén basados en sistemas en los cuales el dinero sea la causa fundamental en la cual se rige, no puede evidentemente ser un factor de existencia, ¿vale? Tengo muchas cosas, dejarme ver mis apuntes. Ya he hablado de la banda, la felicidad es el efecto de las condiciones. Bueno, en principio era simplemente esto y os quería argumentar que busquéis por todos los medios. Evidentemente la felicidad no está condicionada a la opinión de las otras, ¿vale?
Por ejemplo, sistemas budistas, ¿vale? Hablan, ¿vale? Lo digo no como juicio, sino como para que lleguéis a comprender, ¿vale? De que justamente tienes que hacer felices a los demás. Y justamente eso también es erróneo, porque lo que estás haciendo es justamente llevarla a otro y decir, no, tienes que ser feliz, causa de felicidad, cuando la felicidad comienza por uno mismo, en no juzgar la forma en cómo el ser humano justamente tiene que operar. Entonces, la felicidad se da cuando viene del interior, ¿vale? Y evidentemente uno simplemente es efecto de lo que realmente es su propio ser. Entonces no tienes que ir a casa de nadie a decirle cómo tiene que ser feliz, ni hacerle buscar la felicidad, sino que él, si ve en un marco de referencia que tú eres feliz, él mismo lo que hará será identificarse con un modelo que ha visto que ha sido causa de felicidad, y por lo tanto evidentemente eh, buscará por sí mismo ese tipo de satisfacción personal. Por lo tanto, no puedes ir a casa de otro a darle felicidad, sino que lo que tienes que hacer es generar un modelo de cambio en el cual simplemente por comparación, ¿vale?, se generen los modelos de felicidad. A día de hoy, como justamente es la economía y el dinero el que rige el sistema financiero, ¿vale? Lo que hay es que justamente se genera valores en funciones, y la valoración en funciones genera que diferenciación y discriminación por seres sintientes, ¿no? Entonces la gente se pregunta a día de hoy qué es lo que justamente me va a dar mayor beneficio, en vez de decir qué es lo que me va a dar mayor felicidad, ¿no? Entonces veis las causas que comprometen el sistema de vida, ¿no? Entonces no es ni justamente el coeficiente intelectual, ni justamente la sabiduría, ni justamente el dinero o el sistema político-social, ¿vale? Lo que sí que puedo hacer es leeros algunas de justamente mis historias en el thread, ¿vale? Para que veáis justamente mis composiciones mentales y evidentemente las cosas que yo voy defendiendo, ¿no? Mira, porque han habido temas que han sido muy interesantes a día de hoy, ¿vale? Eh, Dejadme que vea las respuestas, ¿vale? Porque han habido cosas incluso de veganos que ahora os voy a mm, eh, a- es que tengo algunas actualizaciones, pero bueno, déjame ver. Voy a dar algunas respuestas, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que dice, ¿por qué la escasez de valores hoy en día? Digo, los valores es un producto colectivo, por lo tanto tiende a lo que una masa crítica en la evolución del tiempo considera que es correcto como vivencia, por lo tanto está sujeta a cambios. ¿Qué quiere decir? Los valores, ¿vale? Los valores justamente es una tendencia colectiva que decide en función de que de una vivencia que ha sido o negada, o una creencia que ha sido justamente generada por el ser humano en función de lo que está viviendo. Por lo tanto, los valores van a estar justamente serán diferentes en cada generación nueva que evolucione, y a cuanto más conocimiento tengamos del universo, aunque no es factible, pero sí que nos da el factor de ecuanimidad, justamente el ser humano podrá cambiar sus valores. Ya no son tan moralísticos, ya no están sometidos a lo que nos dicen las religiones y lo que nos dicen los poderes. Por lo tanto, cada vez el ser humano es más independiente, ¿vale? Uno, es mejor, es difícil encontrar gente inteligente. Cada día se hace más difícil y compleja la tarea de encontrar gente inteligente. Digo, es mejor que busques gente feliz. La inteligencia es un patrón de conocimiento basado en la memoria y datos. La sabiduría es la vivencia personal. La causa de felicidad es mejor cualquiera de las demás, ¿vale? El sabio, pongo peca por decir alguna palabra que pueda ser sinónimo, ¿vale? De saber, ¿vale? El conocedor de inteligencia, el feliz, se descondicionó, ya que supo que no había final en ambas cosas. ¿Qué quiere decir? Que justamente el que es inteligente siempre tendrá una labor de ser más inteligente, ¿vale? En función de los datos que correspondan y la generación de nuevos datos, ¿vale? Para generar mayor coeficiente intelectual. El sabio generará mucha más
experiencias para intentar generar mayor sabiduría. Entonces la persona feliz, ¿vale?, es aquella que evidentemente mentalmente tiene una disposición de felicidad ante las circunstancias. Y antiguamente los estoicos decían que justamente no podías cambiar las causas de condiciones en los cuales el ser evidentemente operaba, por lo cual era una disposición mental ante el efecto. Pero a día de hoy eso ya no nos vale, y sino que nos deseamos ser causas de qué, de nuestros propios deseos, por lo cual tenemos que hacer evidentemente la causa de lo que queremos manifestar, ¿vale? El arte profundo está muriendo, debe transformarse una persona. Digo, todo tiende al cambio, así que es transformación. El pensamiento a día de hoy no es profundo, sino múltiple, por lo tanto el arte se transforma. ¿Cómo? No con grandes volúmenes de información, sino con múltiples formas de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente antiguamente teníamos un pensamiento, al no tener tanta interconexión de pensamientos, mucho más profundo. A día de hoy lo que tenemos es mucho más información, por lo cual el pensamiento es mucho más rápido, ¿vale? Y no tiende tanto a la estructura del pensamiento, ha cambiado, no tiende tanto a ser tan profundo, pero sí tiende a ser más veloz, ¿vale? Y justamente de mayor composición en factores de comparación, ¿vale? ¿El dinero da la felicidad o solo da la tranquilidad? Digo, mientras el mundo se rija por la moneda de cambio, será efecto de felicidad. Elimina el dinero de los sistemas sociales y serás causa de felicidad. ¿Entendéis ahora, no? La problemática del dinero es que justamente es el efecto, ¿vale?, de lo que la sociedad ha creado. Por lo tanto, es el efecto de una sociedad, el dinero, cuando justamente la felicidad es el efecto del dinero, ¿vale? Pero como el dinero es algo que tú no puedes obtener de forma natural, ¿vale? Por lo tanto, eres efecto de ¿qué? De condiciones que van a comprometer el que tú tengas dinero. Por lo tanto, la felicidad no puede depender de un sistema monetario. Una persona que es cristiana o cristiano no significa que es perfecto, ¿no? Digo, no, pero la perfección no debería tampoco tener sentido práctico. La expresión es lo que es, ¿vale? Quiere decir, la forma es la que es, lo que somos como humanos somos lo que somos, ¿vale? Manifestándonos tal y como somos, ¿vale? No por eso significa que las cualidades sean incorrectas, sino que justamente la perfección se halla que en una mejor saber interconexión de las formas, ¿vale? Y a lo mejor generar que formas más complejas, ¿vale? Pero en la perfección también se puede dar en formas muy simples, porque la forma simplemente es una expresión del ser humano, ¿vale? El ser humano debe perfeccionarse en el arte de saber vivir, no como obligación, sino como voluntad de una vida mejor, ¿vale? Quedaros con este concepto, la forma es algo que genera el ser humano, ¿vale? Entonces no hay una forma que sea más perfecta que otra, sino que una forma justamente tiene una composición y otra forma tiene otra composición. ¿Por eso es más buena o menos? No. ¿Por eso es más perfecta? No. Evidentemente está sometido a las leyes universales, ¿vale? La gente con profunda ansiedad, ¿qué hace con ella? Yo no la conozco. Digo, debes abandonar lugar y compromiso que te dé ansiedad. La vida humana no puede ni debe estar sometida al efecto de una estandarización colectiva que no sabe operar. Esta es muy buena, ¿vale? Va para los que son justamente cristianos, ¿vale? Católicos y muy defensores de una causa, ¿vale? Dice, Jesús dijo que hay que poner otra mejilla y la clavaron vivo a una cruz. También ustedes no mamen, ¿vale? Justamente ignorancia. Leen un texto y se hacen justamente con la intencionalidad, la causa de ese efecto. ¿Por qué? Porque ha vivenciado algo que justamente no ha sido correspondido con lo que él pensaba. Entonces, ¿qué le respondo yo? Uno, por llevar verdad y más luminosidad, no quita otros marcos de existencia y de verdad. Justamente lo que hizo Jesús es coger una representación máxima, ¿vale?, de lo que era la luminosidad, y cogió 12 representaciones, ¿vale?, de lo que era un colectivo humanitario, ¿vale?, que era justamente las funciones de cada uno de ellos, ¿vale?, y el opuesto, que era justamente el que le pondría en base a disposición del mal, ¿no? Entonces salió el opuesto, que fue Judas, ¿vale?, más los 12 que correspondían al equilibrio de lo que era justamente todas manifestaciones de la misma conciencia, ¿vale? O el testigo que observa, ¿vale? Antiguamente llamado como Dios, ¿vale? Entonces digo, eso es, sigo, ¿vale? Digo, justamente Jesús decía, si te dan una hostia, pon la otra mejilla. Entonces digo, Buda
dijo lo contrario. Dice, ante el opresor, sácalo porque está justamente comprometiendo el grupo. Por lo tanto, siempre hay el opuesto y el igual ante una determinada situación. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la mejor situación? Ninguna. Son diferentes operativas que se dan como un imán en la forma de actuar. No podemos juzgar una forma mejor o peor, sino que podemos entender y comprender que las dos formas fueron correctas si había intencionalidad de no confrontarse o tener solución ante el mal. ¿Vale? Uno muy divertido. Imagínense un lenguaje basado en notas musicales. Digo, ya existe, se llama música. ¿Vale? Cualquier lenguaje tiende a descompensación dualística porque es la masa colectiva que mediante un patrón determinado genera una conducta que por sí mismo genera la existencia a partir de su repetición. ¿Cuál será la fórmula perfecta para crear a un país próspero tanto económicamente y socialmente? Digo, si se basa en la economía, la causa generará no ecuanimidad y se dará desigualdad. Así, el modelo social correcto está en el núcleo del universo y en la naturaleza, lo que he comentado anteriormente. Un sistema de igualdad de oportunidades, quitando la moneda de cambio y generando funciones individuales. Así se crea lo colectivo y no al revés, quitar los poderes. ¿Vale? Lo colectivo se genera a partir de la creatividad individual, ¿vale? En la libre disposición de oportunidades se genera lo colectivo, no al revés, un colectivo que dice cómo tienen que operar las personas, ¿vale? ¿Cuál es la posición más incómoda que has tenido que aguantar en público? Digo, todas fueron incómodas ante el juicio ajeno hasta que comprendí que me daba igual lo que opinaban de mí los demás, ¿vale? El juicio se genera ante la forma de expresión en cualquier contexto. El miedo proviene de dejarse llevar por la opinión de otros de cómo has interpretado. Quiero decir, cuando tú interpretas una composición, cuando eres actor, ¿vale? Siempre van a haber partidarios o detractores en una visión de lo que tú estás creando. Entonces es muy fácil crear algo que evidentemente a lo mejor todo por norma generalizada evidentemente representa lo que ellos creen que es lo correcto, pero cuando sales de un canon, ¿vale?, estandarizado, comprometes a un sistema y te saldrán opositores y detractores en esa versión que intentas tú defender, ¿vale? Porque a la gente esta es muy bueno, pero os lo voy a decir ya para salir de este patrón, para que veáis que también hay cosas muy divertidas, ¿vale? Porque a la gente, hombres, normalmente les pega tanto que uno diga que el arte es político, encima no saben ni qué significa lo político. Ella no se refiere a un arte y política para conectar la política con el arte, sino que el arte político correspondería a la palabra político en generación de interés, ¿vale? Algo que te lleva a interés, ¿no? Por lo tanto, está jugando con el lenguaje, ¿vale? Entonces digo, porque juzgas con el lenguaje estandarizado, no con el contexto. Por lo tanto, si generas una pregunta donde tiendes a valorar más la opinión de quien se equivoca en el término estandarizado mentalmente de político, o no determinas el arte, sino su ingenio en utilizar un lenguaje. ¿Qué quiere decir? La pregunta no era en función al arte, sino en el ingenio de utilizar el contexto, el lenguaje en un contexto determinado, que era la palabra político, ¿vale? Que es definición de intereses, ¿vale? Dice uno en inglés, can one be atheist and spiritual at the same time? ¿Puede ser una persona ateo y espiritual al mismo tiempo? Digo, obviamente sí, obviously yes. Negate existence of God made you independent and creator like universe being calm on the disaster human create as humanity. ¿Qué quiere decir? Una persona que es atea justamente lo que hace es no creer en una existencia, ¿vale?, externa a él, sino en él mismo, por lo cual es un motor por él mismo de generación de algo que justamente por su propia observación, ¿vale?, puede discernir, ¿vale?, qué es lo que puede ser correcto o lo que no, ¿vale? Una pregunta del karma. ¿El karma existe? Digo, no, solo hay una conciencia colectiva dañada. Y ahora explico, ¿vale? El karma se basa en un concepto de acción-reacción en la línea del tiempo. Pero la reacción siempre depende del objeto de destino y la distancia en el tiempo, por lo cual es insostenible, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tú depende con quién acciones, ¿vale?, tendrás una reacción diferente,
por lo cual eso en la distancia, ¿vale? Con que cojas un poco de distancia, esos conceptos, ¿vale? Ya no generan tensiones en la mente, por lo cual eso es insostenible en el tiempo, ¿vale? Por lo cual el karma juega con ¿qué? Con una sostenibilidad en el tiempo de una acción pasada. Eso no puede ser porque está condicionado ¿a qué? Justamente a un patrón mental, ¿vale? ¿De qué? De vivencia presencial, ¿vale? Digo, entonces, la maldad se da por la negación en las funciones y desconocimiento del funcionamiento de vida y condicionamiento social. Entonces, simplemente hay una conciencia que está dañada justamente porque no puede operar de forma libremente y porque está condicionado a la sociedad. Entonces, tú generas el mal, ¿por qué? Porque otra persona justamente te ha dicho, tienes que hacer esto aquí y tú te lo has creído y entonces justamente ¿qué haces? Haces lo que hace la otra persona por desconocimiento. Por eso tiene que generarse un karma negativo. Evidentemente que no. Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque tú no has sido no has sido responsable de cómo te decían que tenía que operar otro tonto. Entonces simplemente has sido condicionado por otro tonto. Por eso eres culpable de una condición kármica en el tiempo en la que pasa el tiempo y la distancia en la cual tú te mueves. Evidentemente que no hay una lógica aquí en la cual sostener un karma pasado, ¿no? Un karma simplemente es el efecto de una conciencia colectiva presente a día de hoy. Un consejo: a mis 19 años no sé qué hacer con mi vida. Digo, hazte causa de una condición que conecte el intelecto con corazón. Intenta hallarla en el silencio, libre de todo condicionamiento social. Mira, una divertida. ¿Sos de tropezar 3 veces con la misma piedra? Digo, no, aprendí a no pasar por un camino pedregoso. Tardé 50 años de tropiezos, ¿vale? Um, ¿Y tú qué opinas? Una muy bonita. Si la falta de respuesta también es una respuesta. Digo, el silencio es más sabio que todo, pues es no determinista en base a un juicio. ¿Vale? Cuando no tienes respuesta, justamente el silencio te está aportando que justamente era una composición mental que había en tu mente que definía qué era lo correcto, lo que decías como correcto o no incorrecto, ¿vale? Últimamente he leído que creer en Dios está de moda. ¿Vosotros qué creéis? Digo, cuando hay presión en un colectivo y falta de libre disposición de oportunidades, las personas tienden a ser relegadas en lo que un pasado el humano creó como un concepto de Dios, ¿vale? Yo además tengo vivencia de lo que hace justamente un ser que opera por encima, no en el sentido que está arriba, sino por encima de las circunstancias, ¿vale? Pero no le puedes llamar de cualquier cosa, como si le quieres llamar perra, puta o lo que sea, ¿vale? Es la intencionalidad lo que hace surgir eso. Entonces os tengo que decir, no sé de dónde viene eso, no sé si es producto de un ser humano o es justamente la unidad en la cual justamente genera la vida. Por lo tanto, a día de hoy se me es muy difícil saber de dónde viene la causa intangible de todo esto, ¿vale? Estoy justamente porque es mi pasión, ¿vale? Aparte de la música, el comprender todo esto y de dónde provienen las cosas que están generando todo ese tipo de cambios a nivel energéticos que yo percibo claramente por no disponer de un campo áurico o energético o algo que justamente proteja mi sistema estructural de vivencia, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿vale? Para no generar estandarización de conceptos, pero poco a poco voy recuperando, ¿vale? En función de hablar, en función de dar información sobre lo que hay en los otros estados de conciencia, todo esto se va quitando, voy reconstruyendo todo lo que es mi propio ser y por eso os hablo simplemente porque a lo mejor a alguno le puede llevar algún tipo de comprensión y porque a mí me ayuda en la función de no callarme y justamente el decir mi propia visión personal, ¿vale? No comprometiendo la visión de otras personas, ¿vale? Esta es muy bonita, os lo quiero leer porque es de una chica que justamente es estudiante universitaria, ¿vale? Voy a intentar recuperar todo el hilo porque es muy bueno, ¿vale? Es varias cosas, ¿vale? Es una chica que justamente argumentaba no en función de un profesor, porque había tenido una mala experiencia con un profesor universitario. Digo, le digo, un profesor no puede escoger sus estudiantes, está sometido a un poder gubernamental. Espera, ella dice, os lo voy a decir la pregunta, si como profesor te vas a poner a hablar mal de tus propios estudiantes cuando ellos no están presentes, déjame decirte que eres denigrante
empieza así, pero es muy sabia, ya veréis. Entonces le contesto yo, un profesor no puede escoger sus estudiantes, está sometido a un poder gubernamental. Si los estudiantes pudieran escoger las materias que desearan, escogerían los profesores. Ahora piensa por qué se dan esas situaciones. Entonces ella me responde, estas situaciones ocurren cuando profesores mediocres sin ninguna certificación en educación o docencia se colocan a dar materias donde ellos no explican y pretenden que los alumnos busquen de forma autónoma desde que inician el periodo académico. Está bien argumentada, ¿vale? Digo, bueno, siempre tienes el lado positivo. Si te gusta y es tu pasión y tienes libertad en la toma de decisiones para buscar una temática, eso no incita por ti misma a investigar. Le digo, justamente si te da libertad en la forma de operar, tú justamente investigarás, ¿no? Digo, del no saber, del cuestionarlo, se pasa al saber. Dice, entonces ella me responde, muy hábil me responde, en este caso no hay ninguna clase de libertad en la toma de decisiones. Aquí te asignan los grupos de forma obligatoria. Ya me ha dicho, oh, no, una cosa sí que te dan libertad, haz lo que quieras, pero en otra cosa te están imponiendo cómo tienes que arreglar, ¿vale? Asignan los grupos de forma obligatoria y no puedes cambiarlos. La temática te la obligan a desarrollar al pie de la letra. Obviamente hay que investigar todo tal y como lo exigen, nunca te dan una opinión constructiva y en la entrega denigran. ¿Qué quieren decir? Que ellos justamente están construyendo otro modelo opuesto y el profesor no lo ve justamente como el opuesto, sino que lo niega. Dice que la forma de operar es la que ellos creen conveniente. ¿Por qué? Porque está basado en una temática o en una forma que justamente le dijeron cómo tenía que ser ese tratado. ¿Veis la incongruencia, no? Entonces le digo, evidentemente entonces el modelo educativo no es correcto. Digo, defiende tu causa, si lo crees oportuno, habla y hazlo públicamente aunque tengas detractores, ¿vale? Digo, el inconveniente entonces me arroja, el inconveniente comienza debido a que es el director académico. ¡Oh! Claro, aquí hay poder, ¿vale? De dicha institución. Por ende, todo suceso negativo que venga de su parte es omitido automáticamente, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Al tener un poder, al tener una estructura, al tener una propiedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú, ¿vale? ¿Estás en qué? En situación de efecto de lo que diga esa persona. Es igual si tú eres propietario de tu casa y viene alguien a qué, a vivir contigo, evidentemente hay una normativa y le dices cómo tiene que operar. Por eso siempre soy partidario de no tener una propiedad, sino de qué, de generar un marco de existencia libre. ¿En qué? En sostenibilidad de techos, pero que no sea anarquista, sino que haya funciones de protección, ¿vale? Pero que no haya poder de propiedad, porque la propiedad genera que un marco, ¿vale? Que de diferenciación en función de una ideología, ¿vale? La negación es el opuesto. Si muchos son negados, finalmente tenderán a realizar la negación por orden natural de ejes. Solo hace falta que un colectivo lo suficientemente grande hable sobre el asunto para declinar la balanza. Otra alternativa sería generar modelos sociales independientes a ese tipo de modelo, lo cual por diferenciación otros seres serían atraídos hacia ellos y eso da mayor beneficio y bienestar. Suerte, ¿vale? Veis aquí justamente una persona muy sabia, una joven que evidentemente le gusta su materia, pero está condicionada a cómo tiene que operar por un nivel jerárquico, ¿vale? Esto es también a partir de la estandarización. Voy a leer el último de estandarización y luego voy a leer uno vegano, ¿vale? Para que veáis justamente la ignorancia también de cuando uno es partidario y no ve otras visiones diferentes, ¿vale? Mira, tal como arriba es abajo, como abajo es arriba. ¿Tú qué entiendes? Digo, relatividad. Digo, es cierto. Es solo un cambio en la visión del observador, pero que declina un tipo de vivencia, ¿vale? Por ejemplo, estar arriba en la mente genera que un nivel mental. ¿Un nivel de qué? De, no es que sea malo, sino de utilizar el intelecto. En cambio, justamente si estás abajo en el bajo vientre, eso genera un qué, una opción de que de mayor felicidad. ¿Por qué? Porque el segundo cerebro, que justamente está en los intestinos, opera en qué, en calor interior, y justamente eso da gratificación al cuerpo y por lo tanto genera mayor bienestar, ¿vale? A un ser. Entonces no está en posición de que de utilizar el intelecto, sino en utilizar un sistema más feliz de existencia, ¿vale? Entonces digo, si estás arriba tienes una vivencia y si estás abajo otra, solo cambia tu percepción. Entonces ella me responde, dale a cada centro lo que le corresponde para vivir la plenitud, ¿no? Digo, me gusta, digo, sí, digo, es que al final se trata de un equilibrio energético de 3 puntos, 3 ejes, ¿vale? Y el corazón está en el centro, ¿vale? Digo, si el problema se da en el pensamiento, se estandariza y eso genera dualidades y la vivencia, ya lo he dicho.
Eso compromete el equilibrio, por eso siempre se dan eras y se disuelven la tendencia a un nuevo patrón de pensamiento que vulnera el equilibrio. ¿Vale? Otra que habla de las universidades, ¿vale? La voy a acabar con esta y la del vegano, ¿vale? Y cuando alguien dice que la universidad no sirve, me preparo mentalmente para escuchar las cosas más absurdas que he vivido en mi vida. No, digo, depende de la persona. Digo, yo no hice informática de empresas en una universidad y trabajé 12 años en una empresa como administrador de sistemas, ¿vale? Además, administraba sistemas Windows Server, ¿vale? Y sistemas Linux, ¿vale? Por lo cual, y hacía, justamente trabajaba con interconexión de sistemas firewalls, ¿vale? En lo cual no comprometía, sino que protegía sistemas colectivos de trabajo. ¿Vale? Tampoco fui al conservatorio, sino que fui a una academia de música normal, ¿vale? De música moderna, y en lo cual me pude convertir en ¿qué? En músico de orquesta. Digo, Einstein fue negado en la escuela y consiguió su meta. No tener un medio reglado no significa no hacer tu función, y podría haber más personas hábiles fuera que dentro de los que hay en el centro, porque dentro de un sistema universitario mucha gente está operando en base a veces a la opinión que han operado sobre ellos, sobre sus padres, que le han dicho lo que tenían que estudiar, o en base a condicionamiento de amigos, o en base a lo que él ha visto como tendencia o moda. Por lo tal está condicionado a no una situación que le emerge del corazón, sino a una cosa que justamente los demás han valorado como lo correcto. Vale, digo, un sistema arreglado en base a un poder no opera en comprensión de la pasión de cualquier ser. Entonces ella me responde muy hábil también, dice, claro, pero es un punto muy diferente y eso no hace inservible a la universidad. Yo me apetece por el marketing, por la universidad, si en ella no sé qué haría. Justamente a ella le atrae, justamente ya se ha cuestionado qué haría yo si no fuera a la universidad. Entonces se está habiendo en una situación crítica de como no tiene posibilidades, dice, me voy a la universidad. Digo, evidentemente que no, pero si te gusta la universidad y el estudio, utiliza un medio que tienes. Si tienes la universidad, utilízalo, pero con raciocinio, ¿no? Digo, evidentemente no, pero mientras haya criterios y normativas en cuanto a quién debe entrar a formar parte de un sistema de aprendizaje, compromete la vida, porque no da igualdad de oportunidades y el requerimiento en estudio es algo competitivo. Requiere esfuerzo. La vida de por sí, cuando es pasión, no es esfuerzo. Si hay esfuerzo, el sistema tiende a forzarse y eso da por sistemas de desequilibrio en funciones. Así, promover el estudio como esfuerzo y no por libre elección compromete al humano. ¿Qué quiere decir esto, no? Que evidentemente a día de hoy estudiamos en base a sistemas que dictaminan notas, y esas notas determinan si tú vas a ser valúo para una profesión, cuando justamente un niño, tú le dices a los 8 años y a los 9 años qué quiere ser, y dice, jugar. ¿Por qué? Porque evidentemente si lo dices, no, tienes que hacer esto, tienes que estudiar lo otro, que no vas a pasar todo el día anotando, generando conceptos, intentando que su mente intente almacenar conceptos mentales, que a esa edad evidentemente que no está para esas condiciones, ¿no? ¿Vale? Sino que tiene que ser en la observación, que él mismo entienda qué es lo que quiere hacer. Por lo tanto, cuando se regla en base a una nota de corte, quién debe entrar, quién no, cuántas plazas hay, cuántas personas pueden entrar, generas un sistema de competición. ¿Para qué? Para operar en una función, por lo cual que genera desequilibrio y estrés, por lo cual eso inhabilita las funciones de por sí. ¿Por qué? Porque evidentemente el ser humano no puede vivir en base a constantemente ser competitivo, ¿no? Y a día de hoy la humanidad está generando un sistema de competencia brutal, ¿vale? En todas las profesiones, en todas las funciones, ¿vale? Por lo tanto, eso invalida la vida del ser humano, que es simplemente estar en un entorno saludable en los cuales ellos puedan vivenciar, pero no por obligación, no porque tengan que hacer un sobreesfuerzo, sino porque debería de ser algo alegre, generar una función y evidentemente generar un marco de existencia en los cuales tú puedas vivir, operar tranquilamente, ¿vale? En función de lo que te da pasión, ¿vale? Y entender que justamente otros son más hábiles que tú. ¿Por qué? Porque han dedicado simplemente más tiempo y han tenido menos compromiso, por eso se han hecho más sabios, ¿vale? No por otra cosa, porque han tenido el tiempo y le han dedicado simplemente a esas materias, ¿vale? Simplemente por pasión, no por esfuerzo, ¿vale? Que ese es el problema a día de hoy. El esfuerzo está condicionado a los que otros te dicen cuáles son, ¿vale? Los objetivos que tienes que cumplir y las metas. ¿Y quién decide eso? Un sistema jerarquizado y reglado, ¿vale?
Y ya acabo con la última porque lo quiero decir, porque siempre hay alguien que se cree que es bastante sabio como yo, ¿no? Pero justamente, mirad, esta, eh, la pregunta, gente vegana, díganme cómo lo hicieron y para hacerlo. Dije, fue gradual y en el aislamiento de la masificación de ciudades, pues un colectivo humano agrupado cambia la estructura de pensamientos y energías, la naturaleza e ir avanzando e ir abandonando alimentos cárnicos, ¿vale? Justamente de forma gradual te genera, llegas aquí a un punto de vegano. ¿Vale? Yo empecé hace 14 años y los 3 últimos años llevo solo comiendo rebanadas justamente de queso, chocolate, algunas legumbres de vez en cuando. Vivo consciente y funcionando así. Soy un saco de huesos, ¿vale? Porque evidentemente no llevo masa crítica que me permita evidentemente operar con proteína, ¿vale? Pero no funciono mal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que me sostengo por mí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los estados donde tú estás viviendo de forma colectiva están comprometidos a que tú ingieras alimento, ¿vale? Por estrés, ansiedad y por patrón colectivo de pensamiento. Entonces, cuando empiezas a beber Coca-Colas, sistemas gaseosos, comer pizzas y todo ese volumen de gran información, carne y todo ese volumen de qué de alimento no es necesario. Si estuvieras en un entorno natural, el cuerpo no te lo pediría de por sí. ¿Por qué? Porque al ser más natural, la naturaleza regula de por sí el organismo humano. Entonces no es necesario tanto alimento y tú de por sí dices, si a mí ya no me entran ganas de comer, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no ingiero alimento a partir de qué, a partir de las 6 de la tarde, justamente a lo mejor a las 5 me como por comerme algo, unas rebanadas, y por la mañana me como algo también, otras rebanadas y otra historia, ¿no? O algún yogur o alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que evidentemente si estás en un centro, cuando yo me he desplazado a centros que son mucho más densos, ¿vale? Lo que pasa es que tú cambias tu comportamiento y por lo tanto cambias tu alimentación al estar en que conviviendo en entornos más tóxicos, ¿no? Más opacos, ¿vale? Tóxicos no sé si la palabra, sino ya opacos, ¿no? Por lo tanto, tu sistema cambia y necesita que ingiere en función a que el efecto de la sociedad. Y si el efecto de la sociedad es todo este tipo de alimentos que sobre todo vienen de culturas que evidentemente no llevan un saber observar, ¿no? Que entonces generan que pues bollos, bollería, cualquier cosa procesada, pues evidentemente eso hace una malfunción en tu cuerpo, ¿vale? Entonces aquí he recibido multitud de críticas, ¿vale? Justamente, ¿por qué? Porque hablaba de queso, ¿vale? De que evidentemente comía queso y justamente porque mi composición era delgada, ¿no? Dice, y en la típica que no te ha dado un argumento de citación, y dice, otro payaso más labrando en contra de los animales. Digo, pero si yo estaba en contacto justamente casi 8 años de mi vida con animales, ¿qué me estás diciendo? Y le digo, ¿quién dijo que estoy contra los animales y convivo con ellos? ¿No? Digo, por cierto, la falta de respeto es digno de insensatez. Justamente la falta de respeto sin argumentación ya dice cómo eres y te comportas. Dice, entonces me responde, dice, ya del simple hecho de consumir queso y hacerte lo que defiendes está siendo incoherente. Identificarte como saco de huesos tampoco está dando buen ejemplo. Si estás delgado, justifícalo de otro modo. Fíjate en qué modo hablas para defenderte. No estarías haciendo nada bien. Sobre todo dejas de explotarlos consumiendo sus productos. Vamos a ver, la condición del cuerpo, si tú juzgas la forma, ¿vale? Del cuerpo, ya estás empezando a dualizar y estás diciendo, este no debería estar delgado, este justamente está gordo, ¿vale? Mis últimas analíticas dieron perfectas, ¿vale? Hace 4 años, cuando evidentemente había pasado una temporada de 3 meses sin comer, por lo cual todos se quedaron parados y dijeron, no lo entiendo, porque justamente esta persona está bien, si evidentemente lleva 3 meses sin comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El juicio de las personas generan un modelo y estandarizan. Entonces, cuando tú ves una persona flaca, dices, justamente, este está mal porque es flaco. Digo, yo opero en mis funciones, cada día toco la guitarra, cada día me voy justamente a alguna biblioteca, cada día hago cosas, ¿vale? Creativas, ¿vale? Y eso justamente no está comprometiendo nada a mi sistema. Entonces, ¿por qué es por estar flaco y una persona es justamente es mal de ver?
No, evidentemente es un juicio que emite una persona. Luego dice, por comer queso, justamente ya tienes maltrato a los animales. Vamos a ver, justamente el queso es un producto de la leche que proviene de qué? Justamente de tú coger la lactancia, que es el producto que te da un animal. Si ese animal es libre y le dices, hey, te cojo un poco de leche, ¿verdad? Que no hay ningún problema. El problema es lo que hace el ser humano cuando coge un animal, lo encierra y genera un sistema productivo de qué? De productos, ¿vale? Entonces, yo simplemente como ese tipo de queso, pero tengo respeto a los animales, ¿vale? Entonces eso no quiere decir que evidentemente esté en qué, en posición de todo un sistema, ¿vale? De funcionamiento, ¿vale? De lo que es el consumo de que lo que no voy a hacer es dejar de consumir un producto que me da un animal, evidentemente, ¿vale? Si se me lo da tranquilamente, pues lo consumiré, ¿vale? Pero no estoy en disposición tampoco de decir las grandes fábricas, evidentemente, que maltratan a un animal. ¿Por qué? Por vender sus productos es lo correcto, ¿no? Entonces, cuando tú catalogas a una persona, dices evidentemente cómo tiene que operar, ¿vale? Y evidentemente en mi ideal no se me ocurriría. ¿Por qué? Porque lo he visto como en granjas justamente tenían a las vacas, tenían a todo este tipo de ganado, ¿no? Y, y evidentemente no soy partidario de eso, pero no por eso, ¿vale? Voy a dejar de comer queso. ¿Vale? Simplemente como queso en pocas porciones, ¿vale? Una persona le durará una tarrina de queso 2 días y a lo mejor a mí me dura 4 días, ¿no? ¿Vale? Pero ¿vale? No estoy en qué, en cómo el medio se ha utilizado. Entonces, evidentemente es una cuestión de cómo tú utilizas el medio, no en justamente como lo que haces, ¿no? Entonces, si el medio que se ha utilizado para obtener ese producto ha sido incorrecto, evidentemente que eso no está bien. Pero si tú consumes, ¿vale? De forma gradual, vas a la vaca y evidentemente te da eso, no es mi caso, pero evidentemente no voy a dejar de comerlo, ¿vale? Eh, pero, pero tampoco estoy de acuerdo en cómo funcionan estos, ¿no? Así que bueno, he tenido evidentemente un poco de conflicto con estas personas, ¿vale? Y para que veáis justamente lo que es la falta de que de, de, de comprender las bases dualísticas que generan que diferenciación en las formas de operar, ¿vale? Un saludo.